Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En una reunión extraordinaria, en una sesión extraordinaria sorpresiva, el Tribunal Contencioso Electoral cambió de autoridades. Se ha removido al presidente de este organismo para dar paso a Ivonne Coloma como la nueva titular del Tribunal Contencioso Electoral. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Y para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con el doctor Ángel Torres, vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral. Los jueces remueven al presidente de este organismo. Se ha denunciado supuestos intereses ocultos, pero ¿cuál es la razón o al menos el argumento que han sostenido para ejecutar estos cambios? Le consultamos enseguida. Doctor Torres, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Fausto, a las órdenes de ustedes. Se ha dicho que hay intereses ocultos. Ustedes sostienen que hay unas razones y de peso para haber removido a Muñoz de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. En primer lugar, permítame señalar que o frente a las afirmaciones de algunas personas en relación a que esta decisión obedecería al voto que consignó en la causa número 096-2024 TC en relación con la denuncia presentada por el señor Pasquel en contra del presidente de la República, que sería la causa que hubiera motivado nuestra decisión, lo cual es absolutamente falso. Y permítame decir que en esa causa el doctor Fernando Muñoz Benítez emitió 2 votos contradictorios entre sí. ¿Por qué razón hago esta afirmación? El 28 de mayo de este año, el juez Joaquín Viteri, que conoció en primera instancia esta denuncia, decidió archivar la causa porque había mandado a ampliar y a completar. Sin embargo, en su auto había una contradicción. En unos casos determinaba que era en plazo y en otro que era término. Nosotros, 4 jueces, decidimos revocar ese auto de archivo porque era impertinente, no se le podía perjudicar al recurrente por error del juzgador. En esa ocasión, el 14 de junio del 2024, el doctor Muñoz emitió un voto salvado mediante el cual él resolvió que esa causa debía ser archivada. Una vez resorteada la causa, me correspondió conocer aquella y yo dicté un auto de archivo porque definitivamente el denunciante incumplió los requisitos de forma establecidos en la ley. Sin embargo, al despachar el recurso de apelación, el doctor Muñoz, contradiciendo su decisión del 14 de junio, el 26 de junio decidió que había que revocar el auto de archivo y en consecuencia disponer que se continúe con la tramitación de la causa. Así es que los que se contradijeron no somos nosotros, sino el doctor Muñoz. Pero esa no es en modo alguno la razón. Doctor Torres. Lo que ocurre es que existen varios errores que por razones de prudencia yo prefiero evitar señalarlas, pero existen errores de carácter en cuanto a la conducción del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, toda vez que las sesiones son públicas, son transmitidas, constan en los audios varios de los reclamos, discusiones bastante complicadas que se han generado. Además, por ejemplo, y una cuestión que es para nosotros muy delicada, en la resolución número TCE 10907-2024 del 9 de julio de 2024, cambiaron el contenido de la resolución. Nosotros, y por mi propuesta, decidimos, con el voto de él y del doctor Viteri, delegarle al presidente para que resuelva respecto de un eventual cambio o modificación
en el cronograma para elección de conjueces. Sin embargo, aparece como que nosotros hubiésemos aprobado esa modificación que fue propuesta por el presidente, y lamentablemente allí hay un problema muy serio que es el hecho de haber modificado la resolución adoptada por el Pleno del Tribunal. Pero además de problemas que existen sobre estos temas, existen serias preocupaciones por las dificultades que acarrea el tribunal en materia de gestión desde la presidencia del tribunal. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas asignó recursos para contratación del personal hasta el mes de junio del presente año, que es un año electoral. Con cargo al presupuesto electoral precisamente, que son 26 personas. Para contratar el mes de julio y agosto, hicieron modificaciones al presupuesto, tomando recursos correspondientes a horas extraordinarias, por ejemplo, para poder cubrir esos costos del personal que resulta indispensable. Esto implica un asesor y un especialista electoral para cada uno de los despachos de los jueces, sin los cuales se nos complicaría el ejercicio de nuestras funciones y responsabilidades. Estamos por terminar agosto y no existe hasta el momento posibilidad de concretar el financiamiento para la continuidad de estas personas que deben ser contratadas de nuevo. Doctor Torres, no sé si me escucha. Doctor Torres, no sé si me escucha. ¿Sí? Perfecto, ahí me escucha, sí, sino que le había intentado interrumpir por 2 ocasiones. En todo caso, doctor Torres, no se preocupe. ¿Cuál es la normativa o al amparo de qué normativa ustedes resolvieron formar esta mayoría y removerlo a Muñoz de la presidencia? Entonces, en primer momento, es la situación de la decisión de remoción obedece a errores y a negligencias en la condición de presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Él continuará siendo juez. No se alteran en absoluto las decisiones ni las causas que tiene a su cargo. En primer momento, dejo precisado este aspecto. En efecto, el artículo 65 del Código de la Democracia faculta al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para elegir de entre sus miembros al presidente y vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral para un periodo de 3 años. Así dice el Código de la Democracia. Sin embargo, el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, que voy a dar lectura, la parte pertinente, dice lo siguiente: competencias de los órganos colegiados. Para la atribución de competencias a los órganos colegiados se tomará en cuenta al menos, numeral 5, nombramiento y remoción de quien deba ejercer la representación de la administración de los órganos bajo su dirección. Por tanto, es el Código Orgánico Administrativo. Pero esta es una corte, el que permite que el cuerpo colegiado remueva de las funciones de presidente del Tribunal Contencioso Electoral, como en efecto ocurrió el día de hoy. Pero el Tribunal Contencioso Electoral, hay jueces, no es un órgano administrativo, es decir, estamos hablando de una Corte de Justicia Electoral. Así es. Obviamente el Tribunal Contencioso Electoral tiene funciones de carácter jurisdiccional, pero tiene también funciones de carácter administrativo. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral ejerce, además de su condición propia de juez, que participa, conoce, interviene y resuelve los casos jurisdiccionales. A su cargo corresponde, en efecto, la gestión administrativa, y evidentemente es aplicable porque por eso es que el Tribunal Contencioso Electoral tiene 2 tipos de sesiones: las sesiones jurisdiccionales, para las que se requiere necesariamente la presencia de los 5 miembros del tribunal. No se puede conocer y resolver una causa del Pleno sin la presencia de los 5 jueces. No obstante, ustedes se reunieron en calidad de jueces. Las sesiones de carácter administrativo requieren de mayoría absoluta, en este caso de la mayoría de sus miembros, que son 3 votos. Ustedes se reunieron entonces no en condición de jueces.
Obviamente somos jueces y en esa medida integramos el cuerpo colegiado. Ahora, permítame señalar también lo siguiente. El artículo 9 del reglamento de sesiones del Tribunal Contencioso Electoral, que regula las sesiones extraordinarias del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, determina que las sesiones extraordinarias deban ser convocadas por el presidente del Tribunal Contencioso Electoral por propia iniciativa o a pedido de la mayoría. Por eso el presidente ha dicho que ustedes miembros. Lo que hicieron es una reunión de amigos. Nosotros el día 8 de agosto, los 3 jueces solicitamos por escrito al señor presidente, al expresidente, que convoque a la sesión extraordinaria para el día de hoy a las 11 de la mañana. Esa solicitud no es que el presidente determine si le parece bien convocar, lo haga, si no, no. Definitivamente eso no es así. El doctor Muñoz está muy equivocado al asumir que solamente él puede convocar. En efecto, así es, pero las sesiones extraordinarias deben ser convocadas también cuando la mayoría de los integrantes así lo solicitan. Pero en efecto si no se la convocó más allá nosotros les solicitamos que convoque para el día de hoy a las 11 de la mañana. Como no lo hizo, simplemente lo que hicimos fue constituirnos en sesión el día y la hora que nosotros habíamos requerido con fundamento en la disposición reglamentaria pertinente. No es que nos autoconvocamos, sino que nos constituimos en función del procedimiento establecido para el efecto. Lo que no queda claro, doctor Torres, es que si ustedes le solicitan que convoque, no había sido convocado aún, tomando en cuenta también que entramos en un feriado de este fin de semana. Ustedes simplemente deciden, y por eso es que el doctor Muñoz había dicho y entró precisamente a señalarles que lo que ustedes estaban haciendo era una reunión de amigos, no era una sesión del Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, esa fue la opinión equivocada, y que además lamentablemente su asesora tuvo un comportamiento bastante feo en ese momento. Esa es la opinión equivocada del doctor Fernando Muñoz, que no es la primera vez que se equivoca en sus criterios de carácter jurídico. Pues nosotros lo solicitamos con la suficiente anticipación el 8 de agosto. Hoy estamos 12 de agosto. Ahora, además, recuerde usted que estamos en periodo electoral, y en consecuencia, en periodo electoral, el Pleno del Tribunal, el Tribunal funciona todos los días, de tal manera que no existiría ninguna razón para asumir que él no tuvo tiempo para convocar a la sesión. Doctor Muñoz, y con esto termino. Jueves, es más, él había hecho uso de vacaciones el día jueves sin que permita que la vicepresidenta le subrogue mientras duraba su ausencia. Por tanto, lo que ocurre, doctor Muñoz, durante un día en acefalía a la presidencia del tribunal. Lo que ocurre, doctor Muñoz, es que si no les convoca, ustedes se declaran en sesión. Si no le subroga, pues asume. Entonces, estos son algunos de los cabos que quedan un poco sueltos. Y con esto quiero terminar. Usted había mencionado la fecha del 8 de agosto, que creo que es importante también, tomando en cuenta algunas temas de coyuntura. Justo la tarde del jueves 8 de agosto llegó la denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa, de la canciller Gabriela Sommerfeld, incluso de Esteban Torres. Casualmente llega el 8, ustedes piden que se sesione, casualmente también se da esta decisión que usted ha hecho mención sobre revocar el archivo del proceso en contra de Daniel Noboa. Algunas coincidencias que han sido, de acuerdo a algunos análisis, atadas con esta coyuntura y esta nueva mayoría que ahora saltó casualmente de forma sorpresiva, con usted, la doctora Coloma, incluidos. ¿No hay ahí un tema que creo que es importante también ser y parecer? En modo alguno, por la siguiente razón. Mire usted, yo personalmente no conocía de la presentación de dicha denuncia hasta el día de hoy. Pero si presentaron el jueves pasado, ustedes dicen que en tiempo electoral están trabajando todos los días, debieron conocer. Escúcheme, permítame, por favor. Si se presentó la denuncia el día 8, ¿qué era lo que correspondía hacer? Que el señor secretario
a cuyo cargo le correspondía desarrollar el sorteo de esa causa. Hasta el día de hoy no ha ocurrido con ese sorteo. Por tanto, yo todavía no conozco el texto, el contenido, tampoco estaba enterado de que el mismo día 8 que usted ha señalado ha sido presentada esa denuncia. Consecuentemente, nada, absolutamente nada tuvo que ver con nuestra decisión respecto de la remoción del cargo del señor presidente. Solo casualmente el sorteo se va a dar ya con que usted, algunas personas hagan elucubraciones, se hagan ilusiones, perdone decirlo de ese modo, de que nosotros los jueces resolvamos sobre aspectos coyunturales. Eso es absolutamente equivocado, no tiene nada, absolutamente nada que ver con la decisión. Lamentablemente el señor presidente, el expresidente Fernando Muñoz, cometió varios errores, no estuvo dispuesto a corregirlos, no aceptó nuestros pedidos de rectificación y por supuesto el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral tampoco puede continuar en esas circunstancias bajo una presidencia errática, pero además también negligente en el cumplimiento de sus funciones como presidente. Imagínese usted si en virtud de esa negligencia, a partir del mes de septiembre, que ya empieza lo más complejo del proceso electoral, los despachos de los jueces, los 5, no pudiésemos contar con un asesor y un especialista electoral que son absolutamente importantes para poder despachar las causas que nos corresponden. ¿Qué nos habrían dicho en cuyo caso? Veamos qué ocurre entonces con estas coincidencias, casualidades. Entendemos entonces que ya con estas nuevas autoridades se dará paso, asumimos, al sorteo de la causa presentada por la vicepresidenta Verónica Abad. Asumimos que eso ocurrirá en las próximas horas. Mire, allá hay un pequeño problema. No contamos con secretario general titular del tribunal. Estuvo encargado el prosecretario, que es a quien le correspondía promover, gestionar, realizar el trámite del sorteo correspondiente, que no ocurrió. El señor prosecretario el día de hoy presentó la renuncia. El día de mañana el Pleno del Tribunal va a ser convocado para encargar la Secretaría General a uno de los servidores de carrera del tribunal y una vez que se le encargue, obviamente tiene que proceder al sorteo de las causas que estén pendientes, incluida aquella, y conoceremos a cuál de los jueces corresponderá conocer y resolver en primera instancia esa denuncia y otras que seguramente se encontrarán presentadas ante el Pleno del Tribunal. Doctor Torres, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de cómo se desenvuelven, se desarrollan, cómo terminan resolviéndose estos pendientes dentro del organismo. Nuevamente, gracias. Gracias a usted. Ha sido el doctor Ángel Torres, vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral, hablando sobre la remoción del presidente de este organismo, el doctor Fernando Muñoz, a quien lo tenemos ya enseguida en conexión con este espacio de noticias y entrevistas para también tener su reacción sobre este tema. Es importante también anotar algunos de los puntos sobre los cuales amparan la decisión de haberle removido a Fernando Muñoz de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad.